Vamos a empezar a grabar. ¿Estamos grabando? ¿No? Sí, ya estamos grabando. Vale, ahora sí. Vale, muy bien, pues nada. Pues buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Hace más de un año teníamos con nosotros una experta en biomedicina, hablándonos de materiales regenerativos. Luego vino el coronavirus y estuvimos dedicados casi 6 o 7 sesiones o 8 al coronavirus. Luego vino la ingeniería biomédica y tenemos con nosotros los exoesqueletos, esos Robocop que todos hemos visto en las películas de ciencia ficción. Parece que no están lejos, y no están lejos porque pues resulta que hay gente que investiga. En este caso tenemos con nosotros la persona que ha desarrollado uno, que es Elena García Armada, que es la que ha desarrollado, digamos, un exoesqueleto, y en eso está. La conferencia, bueno, empezará, la hará ella. Yo no voy a presentar a Elena porque Elena lo va a presentar precisamente el profesor Miguel Cazorla, pero yo voy a decir 4 cosas de ella. Nada más que es una investigadora científica del CSIC, es una ingeniera, doctora en ingeniería industrial, cofundadora de Massive Bionics, y yo creo que es una persona muy bien conocida en los medios por sus trabajos, cosa que es muy importante. Yo diría que la ciencia, si no se la conoce, la verdad que tiene también ahí un punto oscuro que es importante. El profesor Cazorla es nuestro catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Ha realizado muchas estancias en la Carnegie Mellon University, en la Universidad de Sydney, en la Edimburgo, etc. Es una persona que tiene abundantes publicaciones, contratos de transferencia, pero es una persona que se ha dedicado a un tema que me parece muy importante, la visión computacional, aplicada a tareas robóticas, en ámbitos desde las imágenes médicas, rendimiento de objetos de tráfico, estimación de la profundidad. Toda su investigación tiene un sesgo hacia la robótica social, con aplicación a todas esas técnicas para ayudar a personas dependientes. Por tanto, creemos que es la persona adecuada para poder presentar bien a la doctora García Armada. Yo voy a decir 2 palabras de los exoesqueletos, no voy a explicar los exoesqueletos, pero a mí me parece muy importante saber un poco en lo que estamos. Estamos ni más ni menos que en algo que realmente es algo externo, una armadura, un marco, que son auténticas máquinas móviles que pues lo que hacen es, tienen un armazón externo y tienen un sistema de motores que los mueve. Esto realmente es importante porque es la base de la historia. Luego son biónicos, inspirados en cómo funciona la naturaleza. Esto siempre se considera, y hay un norteamericano que era coronel retirado de la Fuerza Aérea que decía que que es el que creó el término biónico, dice, porque realmente el primer biónico fue Leonardo da Vinci, que se inspiró en las aves para hacer máquinas voladoras. Por lo tanto, ya sabemos lo que son esqueletos, exoesqueletos y biónicos. Hay una historia maravillosa, desde ingenieros rusos que diseñaron pequeños artilugios para poder mover personas que tenían problemas, hasta, digamos, el podómetro que funcionaba con energía de vapor, hasta muchos. La verdad que hay mucho trabajo desarrollado por las fuerzas armadas. Por ejemplo, hay un proyecto Hardiman, que fue el que desarrollado por el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, que permitía darle al usuario una fuerza casi superior, pues no sé, mucho mayor que la que tiene normalmente. Incluso realmente hay, bueno, trabajos de serbios, hay un Mujekovic que tiene una serie de cuestiones relacionadas con el tema, dedicadas a rehabilitación de parapléjicos. Y estos productos han sido muy desarrollados sobre todo por las Fuerzas Armadas. Hay un proyecto, el proyecto DARPA, que lo que hace es hacer mejoras sobrehumanas en las personas. Esto realmente hay una cosa, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa es la que en el 2011 desarrolló uno de estos, digamos, esqueletos, que ha sido objeto de atención como un instrumento para mejorar, digamos, las condiciones para las personas que están en condiciones difíciles, estabilizándolas, reduciendo las tensiones en las articulaciones, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que es una cosa importante porque casi muchos de los inventos que tenemos hoy en nuestra mano, esto que estamos viendo ahora en este momento, es transferencia desde la defensa a usos civiles, de la defensa a la seguridad.
La verdad es que el otro apellido que le pone la doctora Armada al tema de los esqueletos biónicos es que es un nuevo horizonte en la terapia de enfermedades neurológicas. Las enfermedades neurológicas son complejas, son sí, sobre todo son neurodegenerativas, afectan a la vida y al funcionamiento de las células del sistema nervioso, con cuadros clínicos complejos, y todo ello hace que realmente el poder sustituir o complementar las cuestiones relacionadas con el movimiento, pues es importante. La propia doctora García Armada tiene un trabajo de Evolution of Robotics Research que a mí me parece que es maravilloso, esta noche me lo estuve leyendo, donde repasa todo lo que es la robótica explicada a los temas relacionados con la rehabilitación, con la robótica médica, etcétera. Yo lo que en estos días he estado mirando un poco lo que sale por ahí. La verdad es que hoy sale en La Vanguardia que un joven construyó una prótesis con Lego y que ahora se parece que empieza a extenderse para fabricarlo para gente, pero para otra gente. Y por supuesto hasta los polímeros magnetoactivos que permiten simular de alguna manera los músculos en el seno de campos magnéticos. Estamos ante un mundo apasionante y nuestra aula de ciencia y tecnología no podía coger y dejar de presentar este tema. Al acabar, cuando ahora va a presentar el tema nuestro querido amigo Miguel Cazorla, pero antes les diría que utilicen el chat para poder coger y hacer preguntas y muchas gracias de verdad, de todo corazón, por estar ahí con nosotros. Tiene la palabra Miguel Cazorla, querido catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Alicante. Muchas gracias, Salvador. La verdad es que Sí. yo, después de todo lo que has dicho, no sé qué me queda ni por decir. Aunque, Bueno, no. Pues bueno, pero que la trayectoria de nuestra conferencia de hoy da para extendernos mucho más. Yo puedo intentar hacer una revisión de todo lo que ha aportado nuestra conferenciante. La doctora Elena García Armada es investigadora científica titular en el Centro de Matemática y Robótica, conjunto del CSIC y la Universidad Politécnica de Madrid. Defendió su tesis doctoral en el 2009 en dicha universidad, y a partir de entonces ha realizado diversas estancias en centros de prestigio, donde destaca el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, el famoso MIT. Su labor investigadora, de marcado perfil tecnológico, trata de resolver los principales retos científicos tecnológicos en la aplicación de la robótica al servicio del ser humano. Me vais a permitir que copie, porque voy a citar textualmente lo que dice la Wikipedia de nuestra conferenciante. ¿Cómo comenzó su investigación? Porque me ha gustado mucho. Comenzó su trayectoria profesional especializándose en el diseño de robots orientados a la industria, hasta que en el año 2009 conoció a Daniela, una niña que a raíz de un accidente de tráfico quedó en un estado severo de tetraplegia. A partir de ese momento, su trabajo se centró en fabricar dispositivos orientados a mejorar las facultades físicas, contribuir a la rehabilitación y aumentar la movilidad de niños que sufren enfermedades neuromusculares degenerativas. Me toca bastante de cerca porque también mi investigación se ha centrado en desarrollar productos y servicios para mejorar la calidad de vida de gente dependiente. Entonces, bueno, siempre que veo a alguien que se dedica a estas cosas también, pues me llena, tengo bastante satisfacción. La doctora García Armada consigue resultados pioneros en el ámbito internacional en el desarrollo de exoesqueletos de asistencia a la marcha humana, con aplicación en pediatría, destacando el primer exoesqueleto pediátrico para la terapia de la atrofia muscular espinal en 2015. Sus trabajos han dado lugar a 7 patentes, 3 licenciadas y extendidas internacionalmente, tanto a Estados Unidos como a Europa, y a más de 100 publicaciones científicas en revistas y congresos. El gran impacto científico-técnico y sobre todo social de su trabajo, tanto investigador como emprendedor, se ha reconocido con más de 30 premios otorgados por instituciones de prestigio, entre los que caben destacar el premio Talgo a la excelencia de la mujer en la ingeniería, el premio excelente en la investigación 2019 de la Comunidad de Madrid, la medalla de oro de la Ciudad de Madrid en el 2018 y el premio Smart Girl
de Samsung. La doctora Elena García dedica una parte importante de su actividad a la transferencia tecnológica a partir de la fundación de la empresa de base tecnológica Marsi Bionics en el año 2013. La misión de esta empresa es la investigación y creación de exoesqueletos pediátricos, estructuras basadas en soportes que se ajustan a las piernas y al tronco del niño y que al incorporar motores que imitan el funcionamiento del músculo le aportan fuerza para caminar y mantenerse en pie, y es justamente de lo que nos viene a hablar. Ya, como decía al principio, podría estar mucho tiempo describiendo todos los logros y todo el currículum de esta excelente investigadora, pero pienso que lo mejor es que escuchemos lo que nos viene a contar. Entonces, Elena, cuando quieras, puedes comenzar tu charla. Muchas gracias, Miguel, por esta maravillosa presentación. También a Salvador por la introducción que habéis hecho en general de la ciencia y de la investigación que desarrollo. Es un placer para mí estar aquí hoy. Voy a compartir la pantalla para que podáis ver esta presentación. Entiendo que la estáis viendo. Y bueno, pues en este ratito me gustaría contaros lo que ha sido mi trabajo de investigación y la aplicación de toda esta investigación en el sector salud, precisamente para la terapia de las enfermedades neurológicas en la infancia. Y bueno, y por qué esto pues constituye un nuevo horizonte en la neurorehabilitación. Nosotros, la mayoría de nosotros, caminamos y aprendemos a caminar de una forma natural, pues entre los 12 meses, entre los 12 y los 18 meses de vida aproximadamente, en un proceso natural. Pero hay niños que no llegan a adquirir esta capacidad de caminar, y hay otros que, aunque sí que la adquieren, pues la pierden progresivamente. Esto se debe a enfermedades de origen neurológico. Algunas son de origen genético, otras adquiridas, y que bueno, pues son totalmente diferentes unas de otras. Hay atrofias musculares, distrofias musculares, miopatías, las parálisis cerebrales, las espinas bífidas, las lesiones medulares, pero siendo diferentes y siendo consideradas cada una de ellas enfermedades poco frecuentes, todas ellas tienen un factor común, y es la pérdida de la marcha o la ausencia de la marcha, de la capacidad de caminar. Esto, pues además de revestir una serie de complejidades importantes a nivel sintomatológico, pues tiene unas complicaciones asociadas a su propia enfermedad, pero que están directamente relacionadas con esa pérdida de la marcha, esa falta de caminar. Y es que somos seres bípedos y nuestro cuerpo necesita caminar para estar sano. Entonces, en el momento en el que perdemos esa capacidad o no la adquirimos, sobre todo en el caso de niños que están en desarrollo, pues aparecen una serie de efectos secundarios, muchos de ellos muy graves. Hablamos de deformaciones, luxaciones de cadera, pero quizá las más graves sean estas escoliosis tan brutales que se producen precisamente por la falta de tono de los músculos que sustentan la espalda, que sustentan la columna, por no caminar, por estar en una silla de ruedas constantemente sentado. Es como si estos niños estuvieran encorsetados en una grandísima escayola. Yo supongo que cualquiera de vosotros alguna vez ha tenido una escayola en una pierna, en un brazo, y después de un mes, 2 meses, cuando se retira la escayola, pues resulta que ese brazo o esa pierna ha perdido masa muscular, ha perdido rango articular. Y bueno, pues nos toca rehabilitar un poquito ese brazo, esa pierna, que bueno, no nos lleva mucho tiempo hacerlo. Bueno, en el caso de estos niños, una silla de ruedas, que aunque les aporta movilidad para ir de un sitio a otro, y evidentemente es fundamental para su calidad de vida y para su día a día, pero tiene esta doble vertiente. Es como si tuvieran una grandísima escayola sujetándoles todo el cuerpo, y por tanto esa masa muscular se va perdiendo. Se va perdiendo primero por su propia enfermedad y segundo por esa sedenzación permanente que agrava tremendamente este efecto. ¿Cuál es el resultado? Pues es una desviación de la columna vertebral que a su vez produce o agrava una disfunción pulmonar, y en las enfermedades neuromusculares más severas, más graves, como la atrofia muscular espinal, pues esta condición está limitando tremendamente la esperanza de vida de estos. La fisioterapia convencional
para este tipo de niños es multidisciplinar, es decir, por un lado se trabaja con fisioterapia pues los rangos articulares, tratando de mantener en la medida de lo posible los rangos articulares de miembros inferiores y superiores. También hay un trabajo importante nutricional, es muy importante la nutrición. Por supuesto, hace falta muchas veces, o en la mayoría de los casos, cirugía para corregir la escoliosis o otras deformidades. Y también hay un trabajo psicológico importante. Sin embargo, para los médicos especialistas, los médicos rehabilitadores que trabajan con este grupo de pacientes, la mejor terapia sería que estos niños pudieran caminar. Porque si estos niños pueden caminar, entonces se tonificaría toda esa musculatura. Evidentemente se trabajarían los rangos articulares, pero sobre todo esa musculatura que sustenta la espalda y que ahora mismo pues, es el principal caballo de batalla de estas enfermedades, pues quizás se podría mantener o por lo menos pues, retrasar en el tiempo el deterioro. Además, la posibilidad de que los niños sean capaces de caminar puede tener un impacto también psicológico en su autoestima, de manera que con una terapia tan simple, entre comillas, como caminar, pues estaríamos sustituyendo todas estas terapias tradicionales de una sola. Pues eso es lo que hemos desarrollado. El exoesqueleto Atlas es precisamente un dispositivo para ayudar a caminar a estos niños, para aportar la capacidad de caminar a niños que no tienen esta capacidad debido a este tipo de enfermedades. El exoesqueleto, pues, es lo que veis en color rojo, es un robot que se acopla a las piernas y al tronco del niño y está actuado, tiene músculos artificiales en paralelo a los músculos del niño. Estas enfermedades lo que hacen es debilitar la musculatura del niño y lo que hacemos es complementar esa capacidad con un robot. Así que el exoesqueleto, como bien decía Salvador, pues es la integración perfecta entre el humano y la máquina, donde cada uno pone lo mejor de sí mismo. En este caso, tenemos un niño que tiene una capacidad cognitiva normal, pero tiene una tremenda discapacidad física que le provoca pues, esa debilidad global progresiva. Le falta fuerza. ¿Qué puede poner un robot? ¿Qué es lo mejor que hace un robot? Pues aparte de hacer movimientos repetitivos con una precisión maravillosa, además, pues tiene fuerza. Así que lo que conseguimos es esa combinación y complementamos la capacidad perdida por el paciente con una ayuda robótica. Ese robot está totalmente sensorizado, es un dispositivo inteligente, es capaz de entender lo que está haciendo el niño en cada minuto, en cada momento, y no solo lo que está haciendo el niño en general, sino dónde está cada una de sus articulaciones en cada momento, la fuerza que está intentando hacer el niño en cada momento, lo que necesita para completar esa fuerza. Y por tanto, lo que tenemos es una herramienta de fisioterapia para un médico rehabilitador o para un fisioterapeuta, que le va a facilitar muchísimo el trabajo en una terapia lúdica en la que vamos a tener al niño motivado desde el minuto cero, porque lo primero que aparece cuando un niño se pone de pie y empieza a caminar es una sonrisa inmensa. Esa sensación que tiene el niño de coger una pelota mientras está andando, botarla o encestarla en una canasta, esa sensación de hacer algo que nunca pensó que pudiera llegar a hacer y que ha visto cómo lo hacían sus hermanos o sus amigos en el colegio, pues le hace sentirse un superhéroe. Y estos niños, de hecho, se disfrazan como superhéroes cuando se ponen en eso. Esa autopercepción, ese sentimiento de autoestima, tiene un impacto psicológico brutal y está haciendo no solo que el efecto terapéutico sea amplificado, de manera que estos niños ahora mismo soportan terapias muchísimo más intensas físicamente que las terapias convencionales, sin una queja, están dispuestos, son los primeros que quieren trabajar, pero no solo eso, está consiguiendo un trabajo integral con un impacto psicológico en la autoestima del niño, lo que mejora su socialización, incluso nos reportan las familias una mejora en la atención, una mejora en el colegio, incluso una mejora también en general en todo el sistema fisiológico del cuerpo del niño, ¿no? Sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema digestivo. Con lo cual lo que tenemos es una terapia integral basada en una nueva tecnología.
Este exoesqueleto que habéis visto es un dispositivo que acaba de salir al mercado ya por fin. De hecho, hoy se anunciaba, estaba el ministro de Ciencia Pedro Duque anunciando el éxito de este proyecto de transferencia tecnológica. Está ya en el mercado, ya se puede utilizar en los hospitales, es comercial en los hospitales de nuestro país y Europa tiene el mercado CE y por tanto tiene la autorización de la Agencia Europea del Medicamento para su uso clínico. Bueno, pues este dispositivo que por fin está en el mercado es el resultado de varios proyectos de investigación y de todo un proceso de transferencia tecnológica. El primer proyecto, Atlas, que da nombre al dispositivo, fue un proyecto financiado por el Ministerio y que tuvo su origen en el año 2010, duró 3 años, y que fue pues, el que impulsó toda la tecnología. Después continuaron otra serie de proyectos para adaptar esta tecnología a cada vez más patologías. Pero el primer proyecto, el proyecto Atlas, como digo, fue quizá el más importante porque fue el que se generó las patentes, la tecnología, adaptar todo lo que está subyacente y que hace que luego esto tenga una utilidad y se pueda aplicar en el ámbito de la salud. Podéis ver aquí el primer prototipo del exoesqueleto Atlas, un prototipo muy rudimentario si lo comparamos con el dispositivo rojo que habéis visto antes. Pero lo que destaca es la imagen de la derecha. Lo que vemos ahí es el prototipo de un músculo artificial. Los músculos, el músculo natural, el músculo humano, no es solo un elemento que genera fuerza, que en este caso sería un motor si lo queremos llevar al campo de la mecánica o de la biomecánica. El músculo humano es un elemento muy versátil y que está compuesto, bueno, el modelo más simple, el modelo de Hill, nos muestra un sistema compuesto por un elemento que genera fuerza, un generador de fuerza, el motor, pero luego tiene en paralelo elementos elásticos, elementos que amortiguan, luego están los tendones en serie, ¿no? Esa complejidad, digamos, en su configuración es lo que hace que el músculo humano sea tan versátil en su funcionamiento. Y es lo que hace que el comportamiento de cualquier robot sea tan diferente a la hora de moverse o de caminar, de interaccionar con el entorno, sea tan diferente al humano. ¿Qué es lo que desarrollamos en el proyecto Atlas? Pues este músculo artificial que integra todos esos componentes que tiene el músculo natural. Tiene un motor que genera fuerza, tiene un sistema elástico, pero además tiene una componente adicional y es una capacidad de variar la rigidez estructural de la articulación. Y esto es una característica que también tiene nuestro músculo natural, conectándose pues, evidentemente con nuestro sistema neurológico. Cuando nosotros estamos caminando por un terreno, pues por la acera, por ejemplo, un suelo rígido. Vamos caminando por un suelo rígido y de repente no nos damos cuenta, pero vamos pensando, mirando a los árboles o a las nubes, y de repente la acera está rota y porque se han levantado algunos adoquines y debajo pues hay un terreno blando, que puede ser arena o hierba, y nosotros vamos a ir a pisar justo ahí, evidentemente, vamos a poner ahí el pie, y si ahí pisara un robot, el robot se pegaría un trompazo. Sin embargo, nosotros, por lo general, conseguimos mantener el equilibrio, estabilizar esa pisada y seguir caminando. ¿Y eso por qué? Pues porque nuestro sistema musculoesquelético adapta automáticamente la rigidez de nuestra musculatura al terreno que está pisando para dar estabilidad a esa pisada. Pues eso es algo que en robótica también se puede hacer y somos capaces de variar la rigidez de nuestra músculo artificial. Pues eso es lo que se desarrolló en este proyecto y que tiene una tremenda importancia porque esa adaptación a diferentes tipos de terreno, que puede ser muy útil a la hora de llevar esta tecnología a la vida cotidiana, tiene una importancia muchísimo mayor, que es la adaptación del robot a la sintomatología tan compleja de los pacientes afectados por enfermedades neurológicas. La sintomatología tan compleja incluye pues, contracturas,
límites en los ramos articulares, rigideces que se llaman espasticidad, rigideces excesivas en un rango determinado y que bloquean por completo la movilidad de la articulación, o espasmos, movimientos involuntarios, como es el caso de las parálisis cerebrales. Eso, que es tan frecuente en las enfermedades neurológicas, pues eso es lo que hace que la tecnología de exoesqueletos que hay ahora mismo en el mercado, en Estados Unidos, en Israel, solo se pueda aplicar a pacientes con lesión medular sin espasticidad. Es decir, aquellos pacientes que no tienen ningún tipo de efecto dinámico complicado en el movimiento articular. Todos los demás pacientes afectados por ictus, parálisis cerebrales, cualquier enfermedad neuromuscular, no pueden hacer uso de esta tecnología. No está indicada esta tecnología para estos pacientes. Y es debido a esta falta de capacidad de adaptación de esos exoesqueletos a esta tecnología, a esta sintomatología. Bueno, pues nosotros desarrollamos esa tecnología, la patentamos internacionalmente y luego lo probamos en una niña tetrapléjica, en Daniela. Ese prototipo, que sigue siendo tan rudimentario, lo probamos, Daniela se pudo poner de pie y caminar unos pasitos. Y esta fue la primera prueba de concepto de esta tecnología. Además de estas patentes internacionales, pues lo que pusimos fue pues esa banderita de hemos conseguido desarrollar un exoesqueleto pediátrico, el primer exoesqueleto pediátrico del mundo. Bueno, mucha gente no entendía muy bien esto, decían, bueno, pues hacerlo más pequeño, vamos a hacerlo más pequeño. Y es que realmente un exoesqueleto pediátrico por ser pequeño, es pediátrico porque es capaz de ser útil para las enfermedades de la infancia. Y las enfermedades neurológicas en la infancia tienen la complejidad de la que hemos estado hablando. Y por tanto, aunque los otros exoesqueletos se hicieran más pequeños, no tendrían la indicación por parte de los organismos competentes para que pudieran utilizarse en niños. Bueno, cuando desarrollamos este exoesqueleto, esto terminó en el año 2013, y entonces, bueno, pues a través de las redes sociales se difundió muchísimo toda esta información y evidentemente pues familias de todas partes del mundo, incluso médicos de todas partes del mundo, se pusieron en contacto conmigo porque querían comprar ese exoesqueleto. Bueno, ya habéis visto el exoesqueleto, un prototipo de investigación, parecen 4 hierros y unos cuantos cables. Era una prueba de concepto funcional de una idea de tecnología. No era un dispositivo médico para un uso real en la vida cotidiana. Al mismo tiempo de entender que había una demanda tremenda y que esa demanda iba mucho más allá de la lesión medular y de la tetraplegia, y fue cuando entendimos que teníamos parálisis cerebrales, teníamos atrofias musculares, teníamos distrofias musculares, cuando entendimos realmente que había tal variedad de enfermedades y de sintomatología que era necesario seguir avanzando en la investigación para poder adaptar esta tecnología a estas enfermedades, pero por otro lado había que llevar esta tecnología a esos hospitales. Habría que resolver ese problema de la demanda que nos estaba llegando. Y eso pues solo se puede hacer a través del mercado. Tenía que venir una empresa, hacerse cargo de esas patentes y ponerse a trabajar en el desarrollo industrial de estos dispositivos y su certificación como producto sanitario. Lamentablemente, en el año 2013, España especialmente y toda Europa estaba en plena crisis económica y todas las empresas habían congelado todos sus presupuestos para la I+D y la innovación. Con lo cual, bueno, no nos quedaba más remedio que o dejarlo morir o tomar la iniciativa. Y entonces iniciamos un proceso de transferencia tecnológica, creando una empresa para tal fin. Al mismo tiempo, pues tratando de colaborar en comités de transferencia tecnológica, pues para facilitar que todas, no solo la nuestra, sino todas estas empresas de tecnología que resolvían necesidades sociales, pues pudieran recibir la atención que necesitaban para llegar a la. Así que bueno, ahí empecé pues un camino por triplicado en investigación para hacer crecer los resultados de esta investigación, ampliar las enfermedades, segundo, transferir la tecnología a través de la creación de una empresa de base tecnológica y
pues, contribuir en los comités de ciencia y de transferencia de tecnología para que el ecosistema de emprendimiento de nuestro país pues, fuera un poquito más avanzado. En la línea de investigación, nuestra siguiente parada fue en la atrofia muscular espinal. ¿Por qué? Pues porque nos lo pidieron los médicos. La atrofia muscular espinal no es una enfermedad frecuente, es una enfermedad poco frecuente. Sucede a 1 de cada 10.000 niños que nacen. Pero es la enfermedad más mortal de las neurológicas. Lamentablemente es una enfermedad muy severa y estos niños, pues hay varios tipos de esta enfermedad, pero los tipos más graves, pues la verdad es que tienen una esperanza de vida muy corta. Aquí tenemos a Álvaro. Álvaro es un niño que tiene atrofia muscular espinal y vemos cómo en este vídeo de la izquierda está lanzando una pelota, pero no tiene fuerza para lanzar la pelota y entonces la desliza a una canasta que está colocada muy bajita, ¿no? Sin embargo, aquí en este vídeo de la derecha, después de haber estado utilizando el exoesqueleto a diario durante un mes, pues tenemos la canasta que la hemos levantado ya 30 centímetros y Álvaro es capaz no solo de levantar el brazo y de estar la pelota, sino que vemos cómo está involucrando pues, el cuello, el tronco, la cabeza en todos estos movimientos. Ya se había visto en algunos trabajos científicos, estudios clínicos en ratones principalmente, que el ejercicio físico tiene un impacto directo sobre los problemas de salud derivados de la atrofia muscular espinal y se puede lograr un 50% más de esperanza de vida simplemente manteniendo ese ejercicio físico de caminar, ¿no? Un ejercicio físico no extenuante. Pero bueno, con los trabajos en la investigación clínica que hemos ido realizando en colaboración con los principales hospitales y en particular con el Hospital La Paz, pues hemos podido comprobar estos efectos en niños. Y lo que hemos visto es que efectivamente la debilidad muscular torácica y la escoliosis, que son típicas de las atrofias musculares y de las enfermedades neuromusculares y que generan una dificultad respiratoria y acortan la esperanza de vida de estos niños, pues vemos que el uso continuado del exoesqueleto pues refuerza el tórax, el cuello, la espalda y retrasa, por tanto, esos problemas respiratorios. También esa pérdida de la marcha que genera pues, las contracturas articulares y los problemas de luxación de cadera típicos en las atrofias musculares espinales, bueno, pues el exoesqueleto puede recuperar esos rangos articulares y podría prevenir esa luxación de cadera, porque esa luxación se produce porque no se forma adecuadamente la cadera cuando envuelve al fémur en estos niños, porque eso se forma al empezar a andar. Como estos niños no llegan a empezar a andar, eso no se forma y por tanto el fémur se disloca. Entonces, si aportamos la marcha a estos niños, es posible prevenir esa luxación de la cadera. Además, vemos un efecto en los miembros superiores. Estos niños tienen pérdida de fuerza global, no solo en las piernas, también en los brazos. Y eso tiene un impacto en las actividades de la vida diaria, dependientes. En cambio, con la actividad que se realiza con el exoesqueleto, puesto que les permite trabajar de forma lúdica con todos los miembros superiores, con tronco, con cuello, pues lo que estamos aportando es una mejora en la funcionalidad de los miembros superiores también y, por tanto, una menor dependencia en las actividades de la vida diaria. Aquí vemos algunos de los resultados de los ensayos clínicos, donde podemos ver claramente el incremento de la fuerza muscular en todas las articulaciones, no solo del miembro inferior, sino que tenemos también hombro, codo, muñeca, cuello. Y podemos ver ese incremento de fuerza muscular en todas las articulaciones. E igualmente a la derecha podemos ver el incremento del rango articular también. Luego hay un aspecto muy importante que aplica sobre todo a las parálisis cerebrales, que es la espasticidad. Como he comentado, una rigidez excesiva que aparece en el rasgo articular y que impide el movimiento. Esto impide realizar movimientos funcionales para la marcha. Bueno, pues el exoesqueleto tiene un impacto también en la reducción de esa espasticidad y, por tanto, mejora esa marcha funcional.
Eso lo podemos ver también en esta gráfica, donde se puede ver cómo en pocas sesiones se reduce la espasticidad hasta 2 puntos dentro de la escala de ASO, lo que es un resultado increíble. Y además es que se mantiene hasta 2 días después de la sesión, con lo cual manteniendo 2 sesiones semanales con el uso del exoesqueleto sería posible mantener la funcionalidad de la marcha de estos niños y un estado en general más saludable. Y luego, como ya he comentado, lo que se hace notar desde el minuto 0 es el impacto directo que tiene en la autoestima y en la imagen del niño. Las emociones positivas y que suponen pues, una terapia integral, puesto que afecta también a su vida social, a su entorno académico, a su escolarización y además al final influye en el bienestar de toda la familia. Bueno, eso es el proyecto Atlas, cómo hemos ido evolucionando hasta bueno, al dispositivo que tenemos ahora. Pero os quiero contar otro proyecto, que es el proyecto MAC, que es menos conocido. Es un proyecto que se ha realizado íntegramente en Marsilionis, en la empresa base tecnológica, y utiliza la misma tecnología patentada, pero es un exoesqueleto que se concentra exclusivamente en la rodilla. No sé si sabéis, pero se producen en el mundo unos 15 millones de ictus cada año, de los que viven 9 millones de personas. Y bueno, pues en España se trata de unos 120.000 casos nuevos cada año. Se producen ictus cada 6 meses. Bueno, las personas que sobreviven se enfrentan a un proceso de rehabilitación funcional de la marcha que lamentablemente no siempre consigue los mejores resultados. Es la mayor causa de discapacidad en el mundo. Este dispositivo, la rodilla activa MAC, un exoesqueleto que ayuda a la movilidad de un lado solo, no es un exoesqueleto completo como el exoesqueleto Atlas, sino que trabaja solo en un lado. Es especial para las hemiplegias y bueno, pues lo que permite precisamente es reparar o reeducar la marcha a pacientes que han perdido, debido a un ictus, han perdido esa movilidad y han olvidado cómo se camina. El dispositivo pues, es totalmente inteligente, igual que el Atlas, integra evaluación clínica en el propio dispositivo y esa sensorización que además se comunica con la pierna sana hace que la pierna que está afectada y que tiene que aprender a caminar aprenda del movimiento de la pierna sana. Este dispositivo además tiene un uso muy interesante en la rehabilitación de las cirugías de rodilla. Y concretamente se está utilizando de forma activa, lo ha comprado Sanitas para el hospital de la Zarzuela y lo está utilizando en los pacientes que se rehabilitan tras una artroplastia total de rodilla, que es cuando se coloca una prótesis de rodilla. Si alguno de vosotros ha pasado por este proceso, bueno, pues es un proceso fastidiado, sobre todo porque esa rehabilitación es dolorosa, se inflama bastante la rodilla, el drenaje es complicado, la cicatrización y no siempre termina de quedar funcional del todo, es decir, el rango articular no se recupera completamente. Bueno, pues utilizando el dispositivo MAC en Sanitas, lo que nos encontramos es un posoperatorio magnífico en el que el drenaje y la cicatrización son estupendos. En palabras del cirujano, parece que hubiera pasado un año de esta cicatriz que acabo de operar. Y sobre todo, en ausencia del dolor. Estamos consiguiendo una rehabilitación muchísimo más rápida, 25 días frente a los 75 que duraba, y desde luego, pues con una mejoría tremenda en la calidad para el paciente. En el caso del ictus, que todavía no está instalado en los hospitales para este uso, porque está todavía en ensayo clínico, pero bueno, podéis ver en esta imagen cómo el dispositivo está enseñando al paciente a caminar.
Aporta estabilidad al tiempo que se adapta a la rigidez articular del paciente y sobre todo lo que comentábamos, la motivación del paciente es mantener siempre al paciente centrado. Aquí en las gráficas de la derecha podéis ver la trayectoria del ángulo de la articulación en los diferentes pasos, en unos 10-15 pasos. En la gráfica de arriba, pues ese ángulo de la articulación es totalmente caótico cuando no se está utilizando la MAC. Sin embargo, vemos cuando se utiliza la MAC, en la gráfica de abajo, un patrón de la rodilla perfectamente natural. Entonces, bueno, como igual que el Atlas, esta tecnología pues tendrá que seguir su curso viendo y ampliando su uso a cada vez más enfermedades, ¿no? Tenemos una amplia lista de esclerosis múltiple, otras atrofias musculares en adultos, los casos de debilidad muscular debido simplemente a la edad o por deterioro funcional, ayudas técnicas a la movilidad para enfermedades crónicas y la rehabilitación rápida de deportistas de alto rendimiento. Todo esto pues está ahí en el roadmap y trataremos de ir llegando poco a poco. Bueno, como os comentaba, uno de los trabajos intensos de mi actividad en los últimos 8 años ha sido transferir esta investigación a la sociedad y que se pudiera llegar a los hospitales, que ya ha llegado, y eso ha sido pues a través de la empresa Marsilionis, que fundé en el año 2013, precisamente pues con ese objetivo, transferir a la sociedad los resultados de la investigación pública en exoesqueletos de marcha, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. Hoy somos más de 20 en la empresa, pero bueno, es un proceso muy complicado. Empezamos siendo 2, después 4, y bueno, pues no es un proceso fácil. ¿Por qué? Porque pasar de un prototipo de investigación a un dispositivo sanitario que se comercialice necesita el certificado de la Agencia Europea del Medicamento, el marcado que acredita que ese dispositivo cumple todos los requisitos de la Directiva Internacional de Productos Sanitarios. Y para conseguir ese marcado CE hay que llevar a cabo todo un proceso de desarrollo tecnológico partiendo de esos prototipos que consisten en un rediseño por completo, teniendo en cuenta toda esa normativa directiva de productos sanitarios, rediseño completo de cada uno de los componentes, todo tiene que cumplir con la norma. Y luego, bueno, pues la industrialización, la fabricación de varias unidades serie 0 que llamamos, para iniciar todo un proceso de certificación. Certificación desde un punto de vista electromecánico, por un lado, análisis de riesgos, de seguridad, pruebas de resistencia, pruebas de compatibilidad electromagnética y, por otro lado, en paralelo, las investigaciones clínicas que llevan a tener finalmente un informe de evaluación clínica favorable que demuestra que el dispositivo es seguro para su uso clínico, que no tiene efectos secundarios y que cumple para el fin para el que se ha diseñado. Bueno, llevar a este punto, es decir, terminar todos estos ensayos, todos estos exámenes partiendo de los prototipos, es un proceso que requiere conocimiento de cada una de las fases de este proceso, de un proceso completamente multidisciplinar que toca ingeniería, toca clínica y toca pues todo el área de regulación y certificación. Con lo cual es necesario tener un equipo cualificado. Un equipo cualificado para desarrollar una tecnología costosa, con unos costes de desarrollo muy elevados. Todo eso pues requiere una financiación en el momento inicial, lógicamente, para poder arrancar y llevar esto a puerto. El problema es que la financiación de capital privado, no llega hasta que no estás en el punto final, con el marcado. Venture capital, capital riesgo, bancos. No se recibe capital hasta que no demuestras que eso va a generar un beneficio y por tanto que se puede vender. Y por tanto, hasta que no hayas roto todas las barreras en el camino, pues no se recibe esa financiación. Y ese es el principal problema del desarrollo de este tipo de empresas. Las empresas tecnológicas necesitan una financiación muy elevada comparada con otro tipo de empresas de otros. Eso se ve muy bien en esta curva. Esta curva representa lo que se conoce como Valle de la Muerte. Representa la inversión frente al tiempo, es decir,
tenemos en el eje horizontal el tiempo en años y en el eje vertical tenemos el cash, la inversión, los millones. La curva roja representa una empresa tecnológica, mientras que la curva verde representa una empresa de tipo servicios. Podemos ver la enorme diferencia que hay tanto en la inversión que necesita para llegar a ese punto del break-even, el punto en el que la empresa empieza a generar beneficio, y en tiempo también, el tiempo que necesita una empresa tecnológica para desarrollar, ¿vale? Para el desarrollo de toda esa tecnología y llevarla a ese punto. Por tanto, estamos hablando de empresas que requieren una atención desde el punto de vista de financiación muy elevada y que, bueno, pues es difícil conseguir, puesto que, como decía, el capital privado no llega hasta que no se ha llegado a ese punto final. ¿Cómo lo hemos conseguido? Pues principalmente a través de los apoyos de la financiación pública y también financiación alternativa, recurriendo al crowdfunding. En los primeros inicios, exclusivamente el crowdfunding. Ni siquiera la financiación pública, ni siquiera se cumplían los requisitos para poder optar a esa financiación pública. El crowdfunding ha sido fundamental y está siendo una herramienta fundamental para sacar adelante este tipo de empresas. Posteriormente empiezan a aparecer business angels, socios, y ya empiezan a llegar las ayudas públicas, y especialmente la Comisión Europea en su programa de instrumento PYME, que realmente es un programa que dedica a la Comisión Europea para financiar precisamente estos procesos de desarrollo de las empresas que consideran las empresas que van a conformar la Europa del futuro. Nosotros tenemos la suerte de haber entrado en esa catalogación por parte de la Comisión Europea. Somos una empresa de alto potencial y la financiación de la Comisión Europea ha sido sustancial y ha sido la que ha hecho posible este recorrido. Adicionalmente, pues, ayudas del Ministerio, de la Comunidad de Madrid, del FEDET, de INISA, bueno, prácticamente todas las ayudas públicas, prácticamente, hemos recurrido a todas ellas. Aún así, han sido 8 años, porque, bueno, pues hemos tenido que empezar muy despacio por escasa financiación, pero finalmente hemos llegado a tener ese sello CE, tenemos el mercado CE de los 2 productos, tanto Atlas como MAF, y por tanto, por fin, llegamos a ese momento de la comercialización. Un punto de inflexión en el que este tipo de tecnología deja de ser un prototipo, sale del laboratorio y se convierte en una herramienta para la fisioterapia y para la rehabilitación de las personas, que va a estar en los hospitales y a disposición de los pacientes. Y eso es ahora mismo nuestro objetivo, que esto llegue a todos los centros de rehabilitación, a todos los hospitales y sobre todo que se democratice esta tecnología para que su uso esté abierto a todas las familias que lo necesiten. Bueno, estos son nuestros 2 dispositivos en el mercado, Atlas y MAC. La tecnología robótica aplicada a la salud, por tanto, supone un cambio en el paradigma y en el diagnóstico y el tratamiento de las patologías neurológicas. ¿Por qué? Porque la robótica aporta intensidad y repetibilidad y, por tanto, tenemos una mejora en el tratamiento. Pone al paciente siempre protagonista, siempre está en el centro, siempre está motivado y, por tanto, comprometido durante toda la terapia. Y eso es algo fundamental. Pero hay otro aspecto importantísimo, y es que la fisioterapia tradicionalmente ha sido y es muy subjetiva. No hay mediciones objetivas y todo se basa en la subjetividad del criterio de ese fisioterapeuta, que incluso puede ser diferente dependiendo del momento del día o del día que tenga. Esa tecnología totalmente sensorizada permite tener medidas objetivas y estandarizadas. Y por tanto, pues se puede tener incluso perfiles de pacientes que se pueden comparar, se pueden analizar progresos de grupos de pacientes. Y luego, finalmente, dejar claro que es una herramienta que mejora el trabajo del profesional, no sustituye al profesional en ningún momento. Una herramienta para mejorar su trabajo, le reduce su propia carga física y mejora tremendamente la terapia del paciente. Y por eso estamos hablando de un nuevo horizonte, con un resultado integral, holístico, en la mejora del paciente en todos los ámbitos de su salud, de su bienestar emocional
e incluso en su vida social. Como conclusiones, pues la motivación personal es un enorme motor para los pacientes y también para los que generamos tecnología e innovación de impacto social. Y por eso es tan importante la vocación científica, innovadora y luchar por conseguir aquello por lo que uno cree que tiene que trabajar. Destacar el papel de la startup tecnológica como uno de los principales motores para el crecimiento económico de Europa y de nuestro país también. Y por tanto, tratar de redefinir ese ecosistema de innovación. Y que estas startups tecnológicas dejen de calificarse como de alto riesgo para calificarse como de alto potencial, que es realmente lo que es. Y eso ayudaría tremendamente a mejorar este ecosistema de emprendimiento. Y finalmente, para las instituciones es necesario no solo regular, sino liderar, impulsar la transferencia de tecnología desde las instituciones, de los organismos públicos. Hace falta un apoyo en todos los ámbitos, apoyo legal, financiero, en oportunidades, y todo eso se puede hacer desde las instituciones. Bueno, con eso termino. Espero que haya sido interesante la charla. Voy a dejar de compartir para poder abrir alguno de preguntas. A ver si ha habido alguna. Elena, muchísimas gracias por tu presentación. Es muy, muy, muy interesante tanto el desarrollo del producto, de los distintos proyectos que has comentado, como esa reflexión sobre la evolución que ha tenido vuestra empresa. A mí personalmente me toca por distintos motivos, pero yo también acabo de crear una EBT y bueno, estas cosas nos viene bastante bien saber qué experiencia ha tenido otra gente para saber todo el camino que tenemos que recorrer. Y me ha sacado una sonrisa cuando has puesto el número de empleados en el tiempo, ¿no? Y el primer año tenías 0,05 empleados. Porque es verdad, es que es así. O sea, al principio es que no puedes dedicar tanto tiempo a la empresa y bueno, surge un poco, pero bueno, habéis tenido un desarrollo espectacular y todo lo que habéis hecho es tiene un alto impacto tanto económico, en el futuro lo vais a tener, como social. ¿De acuerdo? Si os parece, para todo el mundo que está escuchando, podéis escribir vuestras preguntas en el chat, ¿de acuerdo? Y mientras tanto yo tengo un par de preguntas, si me permites, Elena. Sí, claro. Tengo claro que todo lo que habéis desarrollado está más pensado en la rehabilitación, ¿verdad? O sea, todos estos dos productos que tenéis están más pensados para la rehabilitación. ¿Se podría hacer esto para ayudar a una persona que no se puede desplazar por sí mismo a que tuviera una forma de hacer ese desplazamiento? Porque sí que he entendido que está como más pensado en esa rehabilitación, ¿no? Pero ¿existiría esa posibilidad? Sí, totalmente. Efectivamente, hay enfermedades que se rehabilitan y hay enfermedades que son crónicas o está, por ejemplo, pues bueno, una progresiva debilidad o simplemente por causa de la edad, por el envejecimiento, ¿no? Y efectivamente es necesario ayudas, lo que se llaman ayudas técnicas a la movilidad. Estos dispositivos están orientados hacia ahí y tenemos un roadmap para ir poco a poco avanzando en esa dirección. ¿Por qué no se puede aplicar desde ya? Bueno, pues por dos motivos principales. Uno es regulatorio. No deja de ser un producto sanitario porque se utiliza en personas enfermas, con enfermedad, y como tal, como producto sanitario, está sujeto a una regulación y para su uso en un entorno no controlado, digamos que la normativa es todavía más restrictiva de lo que es para un uso Entonces, evidentemente, es un paso más y seguiremos trabajando en esa línea hasta conseguir la robustez de los dispositivos para cumplir con esos criterios. Y luego hay otros aspectos de tema de diseño y demás, ¿no? O sea, no es lo mismo un dispositivo para un uso en rehabilitación que algo que quieras utilizar para tu día a día, para salir a la calle. Tenemos que hacer un trabajo todavía de rediseño, dimensionar los dispositivos adecuadamente. Cuando digo adecuadamente me refiero para ese tipo de aplicación. Y bueno, ahí hay un
otra barrera, ¿no? Que es la electromecánica. Nosotros no somos fabricantes de motores, los motores los compramos, ¿no? Hacemos todo lo demás, construimos el músculo, pero bueno, al fin y al cabo necesitamos una electromecánica. Y hay una relación directamente proporcional entre el par y la potencia que da un motor y su volumen y su peso. Y eso con la tecnología de hoy, pues es muy difícil de reducir. Entonces, bueno, ahí estamos en un proyecto de investigación, estamos precisamente trabajando en esa línea, queremos reducir todo esto, trabajando con fabricantes, con desarrolladores, incluso trabajar con nuevas tecnologías, redefinir el concepto de actuador. Hay muchos trabajos en actuadores inteligentes, pero para las potencias que se necesitan para la marcha, para caminar, todavía son insuficientes. Entonces, bueno, hay mucho trabajo por hacer y estamos trabajando en esa línea. Muy bien. Otra pregunta que tengo es si el sistema se adapta a las particularidades que pueda tener el paciente. Me explico. Por ejemplo, un paciente puede tener una displasia de cadera, otro no, puede tener coxavara o cosa valga. Entonces, sí. ¿se adapta a Totalmente. El dispositivo es totalmente adaptable en todos los rangos, en longitudes, en anchuras, y luego lo que dices, la ortoprotésica que va acoplada se puede reconfigurar y recolocar, tiene muchísimos rangos de adaptación, es totalmente adaptable. Eso está genial, genial. Nadie está preguntando en el chat. No sé si Salvador o Ana queréis hacer alguna pregunta. Pues yo más que pregunta me gusta, bueno, pregunta y compartir una reflexión con todos, ¿no? Y es que ha sido una de las charlas, Elena, de verdad, de las conferencias que más me ha impactado, ¿no? En estos 4 años que llevamos aquí al pie del cañón, desarrollando una vez al mes conferencias de todo tipo, ¿no? De todos los ámbitos de conocimiento. Y más me ha impactado porque además es que abordas un abanico enorme de circunstancias y situaciones que se dan todos los días. En el ámbito de la salud, estamos hablando de rehabilitación de enfermedades tan prevalentes como el ictus, como los problemas de enfermedades degenerativas o de artroplastía, como hablabas de la rehabilitación de artroplastía en problemas de rodilla, que son problemas tan frecuentes, sin mencionar todos los casos que hemos dicho de enfermedades degenerativas, ¿no? Y el impacto que eso tiene en la sociedad, en la salud, en la calidad de vida, en las personas, en las familias. Esa autoestima, como tú decías, en los niños, esa cara feliz, porque al final, cuando miras a un niño a la cara es cuando te das cuenta realmente del impacto que está teniendo en su vida, con una calidad de vida tan deteriorada y tan complicada como los niños en los casos en los que has comentado. Y ese impacto en la salud y esa investigación tan con esa fortaleza, además luego nos hablas de cómo desarrollar una EBT y la complejidad que tiene hasta conseguir esa marca, esa catalogación EC, ¿no? Como tú comentabas, que mi más sincera enhorabuena, porque yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos probablemente en una asignatura pendiente es, además de la investigación, es la transferencia del conocimiento y es llegar a desarrollar empresas y que esas empresas conseguir financiaciones público-privada, todos esos escalones, esa carrera tan dificultosa, con más de 12 o 13 años que lleváis todo tu equipo y tú liderando el proyecto, es que quiero felicitarte muy sinceramente y espero que si hay estudiantes de la titulación de bioingeniería y a todos los asistentes, sobre todo a los estudiantes, que hay muchos retos por delante todavía, que todo el tema de ese ecosistema tecnológico biosanitario que tú nos has mostrado, ¿no? Hoy aquí, en este momento, pues es todo un reto para la investigación, para la sociedad, para los organismos públicos, para las empresas, que tendría que agilizarse mucho más todos estos procesos, esa financiación tan costosa que te habrá costado al final, ¿no? Tienes que tener el producto ya para que las empresas puedan financiar y eso, el coste que tiene, ¿no? Pero estamos hablando de crisis, estamos hablando de dinamizar la economía, de dinamizar, de cualificación, de empleo cualificado, de talento.
Y tú hoy en esta charla nos has mostrado todo ese abanico de posibilidades, ¿no?, que hay en la investigación para la salud, por la salud, para dinamizar la economía, el talento, el conocimiento y los pasos tan dificultosos, pero con esa tesón y ese esfuerzo se puede conseguir. Así es que solo admiración y respeto enorme a tu charla y a todo tu conocimiento que hoy nos has trasladado aquí esta tarde, por lo menos en este ámbito de más de no sé cuántas personas. Espero que haya muchos estudiantes que te hayan oído y se animen a seguir. Muchas gracias, Ana. Yo, a ver, espero eso, sobre todo motivar. Es verdad que cuando cuento mi experiencia, claro, se ve claramente la dificultad, ¿no? Pero sí que me gustaría que quedara claro el mensaje de que merece la pena el esfuerzo cuando el fin lo merece, evidentemente, ¿no? Y que sí, que es un proceso difícil, vivimos en un ecosistema de emprendimiento que está todavía en desarrollo, se está desarrollando, las cosas están mejorando, y no son ahora tan duras como cuando en 2013 yo dije, venga, vamos a tirarnos a la piscina. Ahora mismo todas las universidades tienen una OTRI que tiene interés en apoyar la creación de empresas, y hay aceleradoras y luego, bueno, pues hay nuevos instrumentos que están apareciendo en CEDETI, en los ministerios, donde hay ayudas incluso con fondos de inversión incluso, ¿no? Buscan apoyos de los fondos privados, pero de alguna manera les reducen el riesgo, siendo los organismos públicos los que o bien coinvierten o bien hacen una preselección de los proyectos que tengan más potencial, ¿no? Con lo cual, bueno, la situación ha cambiado y probablemente parte de todo este proceso hoy no sea tan complicado. Aún así, es difícil, pero con esfuerzo y con trabajo y con tesón y sobre todo resiliencia. Resiliencia. Es verdad, ¿no? Esa capacidad de levantarte cada vez que te tropiezas y vuelvo otra vez y vuelvo otra vez. Eso tiene que estar ahí y tiene que estar en el ADN. Eso es algo que es muy necesario para sacar adelante el proyecto. Todo un ejemplo. Gracias. Elena, yo lo único que quería decirte es agradecerte tremendamente. Cuando surgió la idea te veíamos en las redes y en muchos sitios presente, la verdad es que yo creo que me estabas imaginándome. Yo hace unos años estuve con problemas de gestión. La verdad es que la verdad es que siempre te enseñaban a hablar que hay que hacer transferencias de conocimiento desde la universidad, se crean empresas, y tú no pensabas de esto es más complicado de lo que parece. Pero, en fin, yo la verdad lo que me alegro mucho es que hayas sido capaz de llevarlo, y sobre todo hay una cosa que no hayas olvidado: por un lado, los problemas de las personas que intenta resolver; por otro lado, los problemas de gestión que son muy importantes, y no hayas dejado de señalar lo más importante, que la administración pública, las administraciones públicas, intentan favorecer esto con fe y con apoyos, pero apoyos reales. Y la verdad es que yo creo que estuve en la primera reunión donde se empezó a hablar de capital riesgo para investigación, y nos parecía, fue en Santiago, pues en el año 2006 o 2005, la verdad que nos parecía un cuento de la tele. Y la verdad es que realmente el ver que se llega y que se hace es una gran alegría. La verdad que es posiblemente un esfuerzo que nadie nunca se acuerde de él, pero es muy importante porque hizo posible todo lo demás. Y nada más, muchas gracias, Elena. Y yo lo único que te diría es una cosa: que quedes a disposición, que veremos la murga alguna vez más, porque la verdad es que a mí me ha resultado maravilloso. Sería una idea buena incluso traerte un día para que hablases con los investigadores, nuestros investigadores, para que te preguntasen algunas cosas que no son las de los esqueletos, el esqueleto biónico, son las de cómo se consigue el dinero, cómo se sacan adelante los problemas. Yo lo único que dijiste, el tema de la potencia, las limitaciones de potencia de los motores, a mí me parece un problema muy serio, porque claro, el volumen se incrementa mucho y entonces, bueno, estaría hablando contigo toda la noche. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Gracias a vosotros. Sí.
si me permites, ha habido mucha gente que ha escrito en el chat. Pues lételos. Sobre todo, bueno, la gente que está agradeciendo a la ponente por felicitando, dándole la enhorabuena, y sobre todo, pues eso, reconociendo la labor y sobre todo les ha gustado mucho este impacto social, ¿no? de toda esta investigación que realizas. Sí que hay una pregunta concreta, a ver. Dicen, hasta ahora todos los pacientes tenían capacidad de habla y podían, por tanto, expresar sus deseos y necesidades. ¿Habéis tenido algún caso de rehabilitación en pacientes con, por ejemplo, ELA, o algún proyecto con vista futura a pacientes que no tengan una capacidad de habla? Bueno, nosotros con ELA no hemos tenido porque los pacientes con los que trabajamos son pediátricos, ¿vale? Los neuromusculares con los que nosotros trabajamos son pediátricos, pero los pacientes con parálisis cerebral sí que tienen afectación cognitiva y hay algunos que no hablan. De hecho, hay una niña concretamente que se comunica a través de una tablet. Ningún problema. Vamos, que los niños no hablen no significa que no se comuniquen. La comunicación está ahí. Es verdad que requiere para el equipo clínico también un proceso de aprendizaje de esa comunicación, ¿no? Pero normalmente al principio, desde luego, están además los padres que entienden perfectamente a los niños. No hemos tenido ningún problema con el hecho de que los niños no tengan capacidad de hablar. Muy bien, muy bien. Otra de las preguntas es que le gustaría preguntar sobre qué perfiles profesionales piensas que mejorarían tu grupo actual de trabajo, o al menos qué perfiles estarían más interesados en caso de querer ampliarlo. Mi equipo es totalmente multidisciplinar y cabe absolutamente todo. Otra cosa es que tengamos nosotros recursos para tener el equipo ideal. Pero tengo un equipo clínico que, bueno, pues tiene fisioterapeutas, enfermeras, varios fisioterapeutas, de hecho, especialista de producto. El especialista de producto está a caballo entre el clínico y el comercial. Un equipo comercial que también tienen todos un background clínico. Es importante que los miembros del equipo comercial tengan cierta formación clínica, porque en esa interlocución con los médicos necesitan entender. Y muchas veces les acompaña uno de los miembros del equipo clínico en cualquier caso, en todas las conversaciones comerciales. En el ámbito de ingeniería, pues tocamos todos los palos de la ingeniería. Tenemos ingeniería de control automático, tenemos ingeniería del software, ingenieros electrónicos, ingeniería mecánica, por supuesto, ingeniería de diseño industrial, ingeniero de producción, ingeniero biomédico, tenemos todos. ¿Y qué nos hace más falta? Pues el de diseño. Pero lo mismo, pues habría que tener recursos para contratar a alguien más, ¿no? Yo creo que te he respondido. Luego, evidentemente, como cualquier otra empresa, pues hace falta personal administrativo, de gestión, de finanzas, lo tenemos todo. Hay otra pregunta que ¿se aplica la inteligencia artificial en el exoesqueleto o es solamente mecánica? Sí, a ver, como sabéis, la inteligencia artificial es un complemento más de la robótica y hacemos un robot inteligente. Sí, nuestros dispositivos incorporan técnicas de inteligencia artificial, puesto que utilizamos muchísima información sensorial. Toda esta información sensorial se utiliza luego para tomar decisiones a la hora de adaptarnos al comportamiento del dispositivo y sobre todo adaptarnos a las personas, ¿no? A su sintomatología. Entonces, sí, hay técnicas de inteligencia artificial basadas en redes neuronales, en lógica difusa. Sí. Luego, aquí otra pregunta es MAC, que es el último proyecto que has hablado, ofrece un mejor postoperatorio porque reduce la inflamación, aumenta el drenaje y facilita la cicatrización. Pero ¿qué es lo que realiza este dispositivo para lograr eso? Pues movilizar desde el primer momento de una forma muy controlada. Es decir, cuando no hay MAC, lo que hace es el fisioterapeuta moviliza la pierna del paciente, pero claro, no tiene una precisión esos movimientos, de dónde hasta dónde tiene que llegar, y a veces pues se produce o dolor o no se realiza
con la lentitud necesaria. Entonces, este dispositivo empieza a movilizar a los pacientes desde el primer minuto muy despacio, súper despacio, controlando todos los límites articulares, y esa movilización, que luego progresivamente va en aumento, luego ya se sientan y movilizan sentados, luego ya se ponen de pie, empiezan a andar. Esto es lo que favorece ese drenaje, reduce la inflamación y favorece la cicatrización. Muy bien. Y otra pregunta que veo por aquí es que si se tiene suficiente apoyo institucional económico, en este caso, para este tipo de proyectos. Suficiente apoyo. Se tiene apoyo institucional y es fundamental. Y sin el apoyo institucional es muy difícil sacar adelante estos proyectos. Suficiente. Yo creo que es difícil decir eso porque depende mucho de cada empresa. Hay empresas que pueden salir adelante con menos, sobre todo cuando hablamos del apoyo económico, ¿no? Estas empresas necesitan una inversión muy grande y tampoco se puede exigir a las instituciones que aporten ese apoyo, pero sí que a lo mejor podrían ayudar a conseguirlo, ¿no? Como está haciendo, por ejemplo, ahora desde el Ministerio a través del CEDETI, crear el instrumento Invierte, por ejemplo, para invertir con otros fondos. Eso ayuda a atraer a otros fondos que a lo mejor en solitario no irían, ¿no? Es que este tipo de apoyos, buscar la manera de conseguir atraer inversión, sobre todo, desde luego para todos los proyectos de base tecnológica o no tecnológica, cualquier startup, cualquier transferencia del conocimiento hay que apoyarlos, pero evidentemente hay algunos que tienen unas necesidades económicas más grandes que los otros. Y esos, pues claro, necesitan un apoyo adicional. Muy bien. De momento no hay más preguntas. Yo creo que, no sé cómo lo veis, Ana, pero yo creo que ya hemos robado bastante tiempo a la conferencia y nos queda. Ha sido extensísimo esto. Me gustaría, no obstante, por si está visto el vicerrector de investigación, Juan Mora, que igual quiere comentar algo, y al director de la sede también, Jorge, que estaba ahí con ganas de saludar, seguro de saludarte y bueno, comparten, ¿no? Estamos todos, como hemos dicho, realmente con una sensación muy grata de haber estado esta tarde. No sé, ¿quieres comentar algo, Jorge? Juan, que está puesto ahí, ¿eh? Bueno, pues buenas tardes. Yo a estas alturas ya del debate creo que hay poco más que aportar, yo creo que ya lo habéis dicho todo. Yo me reitero un poco en lo que decía antes, darle las gracias a la felicidad, mejor a la ponente. Creo que es un trabajo excelente de investigación. Yo no sé si con esta claridad y con esta facilidad, no sé si se aprecia de verdad el volumen de trabajo de investigación que hay detrás y estoy seguro que es enorme, ¿no? La clave, yo creo, está en lo que apuntaba Elena, ¿no? Que era esta multidisciplinaridad, el grupo de investigación que participa, porque yo creo que ahí es donde está la diferencia, ¿no? Entre que un proyecto y los resultados de un proyecto sean muy buenos, buenos o excelentes, como es el caso. Yo creo que has cumplido con los grandes retos de investigación, ¿no? Que es aplicarla después, no solamente conseguir estos resultados magníficos, sino que después se apliquen a los beneficiarios de esta investigación, a la sociedad y sobre todo un sector de la sociedad que lo necesita realmente como son los sectores, ¿no? que implica que van asociados a estos resultados. Así que nada, enhorabuena Elena y enhorabuena a todos al moderador también por la excelente moderación y por supuesto la agencia a los organizadores porque bueno, pues es un ejemplo más, en este caso importante además del gran trabajo que estáis haciendo desde allí. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Buenas tardes, Elena. Te quiero felicitar por la charla. Estaba aquí prudentemente callado escuchando porque, bueno, por supuesto me sumo a todas las felicitaciones que te han hecho y creo que vuestro trabajo es un poco de magia, entendida en el buen sentido, ¿no? En el sentido del trabajo
del esfuerzo y de los resultados obtenidos, ¿no? Y ahora que hablamos tanto de calidad de vida, realmente son estos trabajos, estas investigaciones orientadas a mejorar la calidad de vida de muchas personas, bueno, las que merecen un premio diario y constante, ¿no? Por tanto, de verdad, enhorabuena, Elena. Me quedé impactado, lo he comentado ahí porque me parece realmente extraordinario lo que hacéis. Muchas gracias. Y bueno, felicito por supuesto, a Salvador y a Ana, sin los cuales no se entendería la calidad de esta aula de la ciencia, y a Miguel por su moderación, por su coordinación de la tarde, de esta sesión de la tarde. Enhorabuena, de verdad. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues entonces, con el permiso de mi vicerrector y del director de la sede y de todos, yo creo que podemos dar por acabada esta conferencia. Muchas gracias, Elena. No te vayas muy lejos, que te volveremos a llamar pronto. Muchas gracias. Perfecto, nada, gracias por invitarme y enhorabuena por este aula. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos.